Hola descalzos y descalzas, ¿cómo están? Este es un lugar distinto, soñado, porque estoy de vacaciones, pero no quería dejar de contarles cuáles fueron los libros que leí en febrero. Así que si quieren, arrancamos porque son un montón y si no, este video va a ser larguísimo. El primer libro que les traigo y que leí fue La ocasión de Juan José Saer. Acá tenemos a un protagonista, Bianco, que es un ocultista que viene de Europa, donde él impuso sus ideas durante un tiempo. ¿En qué se basaban? En creer que los sentimientos y el pensamiento eran más fuertes que lo utilitario de la vida. Tendieron una trampa ya y tiene que volver derrotado a La Pampa, Argentina. Ahí va a conocer a Gilda, una mujer de la que sin darse cuenta se va a enamorar. Él no sabe muy bien qué es el amor, pero lo va a ir descubriendo a medida de que los celos se empiecen a apoderar de cada uno de sus pensamientos. Todo se va a disparar porque él un día la ve a Gina tirada así en un sillón y ve que enfrente tiene a su socio y amigo, Garay López, y empieza a sospechar que esa familiaridad no debería ser tal. Así que un libro donde nos hace reflexionar este autor argentino sobre la importancia de mantener los celos controlados y sobre cómo la cabeza puede enloquecer. Otro libro que leí fue el segundo de este mes, fue El embarazo de mi hermana, de la escritora japonesa Yoko Ogawa. Yo ya había leído de ella La policía de la memoria y me encantó. Acá nos va a describir, es una hermana menor que nos describe el embarazo de la hermana mayor, pero lo va a hacer a modo de diario íntimo y va a ir contando los sufrimientos a los que se ve sometida esta mujer por cursar ese embarazo. También va a ser una especie de denuncia frente al poco o nulo acompañamiento del padre de la criatura y nos va a ir contando cómo su hermana pasa por estados que van desde la anorexia y los mareos hasta otros estados peores que va a tener un final que, te digo, agárrate porque no vas a estar preparado para ese final. Fue un libro que desató el éxito de esta escritora en Japón y que sigue siendo desconcertante, sobre todo por el final. Es muy cortito. El pozo de Yoshi, de la escritora argentina Juana Manuela Gorriti, publicado en 1870 y ambientado en la época de Rosas, nos va a contar desde el punto de vista femenino cómo se vivían las guerras en aquel momento. Estamos en el siglo XIX, en la provincia de Salta, en el medio de las peleas entre unitarios y federales. Ella va a escribir este testimonio con un estilo muy particular, muy propio de la época, y fue una de las voces silenciadas de la historia. Así que esta edición viene como a recuperar esta voz que se había perdido. Ahora te hablo del libro que dejé, sí, fue Piranesi de Susana Clark. Vos me vas a decir, pero tiene un montón de opiniones positivas. Sí, hay gente que lo adoró, realmente está entre los mejores, leí yo, de muchas Bookstagrammer, entonces dije, bueno, voy a leer a ver de qué se trata. No me pareció en absoluto. Te explico por qué, te digo de qué va y después vos comentame en comentarios qué te parece. Piranesi es un hombre que vive en una especie de cueva, pero esta cueva es muy particular porque tiene muchas galerías subterráneas, mares incluso que la atraviesan, y vive en compañía con un otro. Junto con el otro desarrolla una especie de trabajo de investigación. Los dos buscan en definitiva conocer el bien supremo. Tratan de entender el sentido del mundo, el sentido de esta cueva. En realidad es una obra que habla sobre la soledad, sobre los deseos humanos, y a mí me agotó el recurso, no me atraparon los personajes. Piranesi no me infundió nada, perdón a todos los amantes de Piranesi, la verdad me parecía larguísimo, la idea ya la había entendido, la importancia de la naturaleza, no sé, me pareció que estaba perdiendo el tiempo, no me daba nada y sí, lo dejé. Otro libro que leí fue Océano Mar de Sandro Barico, perdón, ¿por qué lo ponemos en castellano? Es Alessandro Barico, es italiano, creo, ¿no? Sí, bueno, acá vamos a encontrar una historia que está estructurada en 3 partes. Las partes no son cronológicas entre sí, entonces también me generó cierta dificultad. Pero bueno, la primera parte nos va a ubicar
en cuanto a los personajes que vamos a encontrar después en la última, que tienen que ver con convivir en una posada. Ellos conviven en una posada, la posada es mística porque está en un lugar alejado, se diría casi el fin del mundo, casi al fin del océano, y la reflexión sobre todo lo que le pasa a estos personajes tiene que ver en particular con el fin de la vida, el fin de las cosas, el fin del día, que se ve en el crepúsculo, el fin de la vida, que se ve cuando uno deja de estar, el fin de todo, ¿no? Y qué importante que esté ese fin de las cosas, porque es lo que las cosas vuelven a recomenzar. Ese es el mensaje del escritor. Para eso nos va a contar sobre un naufragio. Estos personajes viven ese naufragio. Está muy bien contado cómo cada uno trata de salvarse, cómo después los que llegan a sobrevivir van a esa posada, que te voy a decir el nombre porque me pareció Posada Almayer, que bueno, me gustó en cuanto a cómo te ubica, cómo describe todo. Este estilo de este escritor es muy, muy bello en ese sentido. Vos te sentís en el lugar, yo me sentía en el mar, me sentía en el naufragio, me sentía en la posada. La posada es manejada por niños, también acá hay un mensaje, ¿no?, sobre lo importante de la inocencia para manejar lo que queda de la vida. Si querés ir por algún mensaje así metafísico, ándate por ahí. Leí Cositas de Benoit Coquille. Nos va a ubicar en México en los años 50 y nos va a contar la historia del último hongo alucinógeno que se encontró por esas tierras, cómo fue y era usado por una chamana y cómo un matrimonio que no tiene nada que ver con ese estilo de vida, con los campesinos, sino que es un matrimonio donde los dos son profesionales, empiezan a obsesionarse por este hongo y se empieza a armar una especie de ensayo sobre este tipo de plantas. Es una novela tipo ensayo que te va a dar mucha información sobre estos temas. Si a vos te interesa, anda por ahí. Vamos a un libro que tiene uno de los finales más, no sé si más desconcertantes, porque como te dije, el embarazo de mi hermana fue terrible, pero acá también. O sea, vos llegas al final y decís, ah, bueno, desaparece un niño. Esto es un thriller y se llama Su peor pesadilla, porque bueno, es una mamá que el nene de 7, 8 años desaparece. Ella se entera de que desaparece porque le mandan un mensaje diciéndole que se va a jugar a la casa de un amiguito, pero va a la casa del amiguito y el amiguito no está ahí. Bueno, este libro, este thriller, fue llevado a la pantalla grande, está en Amazon, lo pueden ver, se llama On His Felt, algo así, y yo la vi la serie, es muy, muy fiel al libro. Lo que más me gustó fueron dos personajes en particular, además del giro de trama. Primero, el del marido, que bueno, hay una vuelta ahí que vos no te la imaginás, y el tipo es bastante psicópata. Esta psicopatía de este hombre me pareció muy interesante, porque no es un psicópata malo, es raro lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es un psicópata muy particular. Y por otro lado, otro personaje que me encantó fue una mujer que es otra mamá, que no era amiga originalmente de la mamá de la que desaparece el hijo, pero que entre las dos, en el marco de la búsqueda, desarrollan una sororidad que me encantó. Me parece cómo metieron en un thriller la sororidad femenina de la forma mejor contada. Me parece fantástico cómo quedó eso. Así que lean Su peor pesadilla, porque además van a pasar muy buenos momentos porque es muy, muy entretenida. De ahí nos vamos a otro libro que habla de maternidades, pero en otro sentido. Ay, mi gomita. Bueno, este libro nos ubica, la autora coreana se llama Kun Son-jin. Ella es coreana y vendió en 10 meses 1 millón de ejemplares. Fue súper famosa después de este libro y habla de una mujer de mediana edad que desaparece en una estación de tren. A partir de ahí, toda la familia, los hijos, el marido, van a empezar a reconstruir la relación que tenían con ella. Es una historia que va a estar contada en la voz de cada uno de estos familiares,
donde todos van a tratar de entender por qué esta mujer desapareció. ¿Estaba enferma? ¿No nos dimos cuenta? ¿No estaba enferma? ¿Se perdió? Bueno, pero acá vamos a encontrar mucha belleza, sobre todo también un condimento femenino muy interesante, donde se plantea de alguna forma en el libro si todas las mujeres solamente son madres una vez que son madres. ¿Se entiende? O sea, el destino de las madres siempre fue solamente ser madres. Bueno, es una pregunta que te la dejo ahí y te leo en los comentarios también. Ah, suscríbete, no sé si te dije, suscríbete, ponete me gusta, decime si te gusta este entorno también. Después, bueno, se estrenó, vieron Cumbres, Cumbres Borrascosas. Y yo no había leído el libro, entonces, bueno, le pedí a los amigos del fondo la edición bellísima que sacaron. Y bueno, leí la historia escrita por Emily Bronte, de las hermanas Bronte, la más sagaz. Ella murió de tuberculosis muy joven, no llegó a saber el éxito que tuvo su libro. Y bueno, acá sí tenemos dos protagonistas totalmente psicópatas, uno Heathcliff y otro ella, Catalina. Va a haber una historia de amor, vos me preguntás, ¿es de amor? No, no es de amor. Es un libro que habla de violencia, de venganza, de desprecio y hay una pasión muy grande, pero yo no sé si se puede llamar amor eso. Te explico de qué va. Heathcliff es un joven, un niño que va a ser adoptado por el papá de una familia acomodada. Lo va a llevar y ahí se va a encontrar con dos hermanastros, una niña, Catalina, y un hermano con el cual va a desarrollar una historia de odio y de venganza durante toda la trama del libro. Ella se va a ver, se va a enamorar, no sé, es la única que no lo desprecia tanto, ¿no? Dentro de la familia, porque encima el padre muere, y bueno, el desprecio sigue de parte de la madre y del hermanastro, de la madrastra y del hermanastro. Él va a vengarse cuando es mayor y lo que tiene el libro es que todo el tiempo te va llevando a querer saber qué pasa, qué pasa, qué pasa, porque la escritora te sorprende a cada paso. No me gustó cómo dicen que está encarada la película, de hecho no la voy a ir a ver la última película, hubo dos películas anteriores donde tampoco se ha entendido bien el espíritu y la atmósfera de Cumbres Borrascosas. Es una atmósfera gótica, grisácea, tormentosa, con mucho viento, porque en realidad lo que demuestra son todas las pasiones que arrebatan el alma del ser humano, de este personaje Heathcliff, que bueno, lo único que quiere es vengarse de aquellos que le hicieron tanto mal. Catalina no se queda atrás, es bastante particular, bastante perversa en algunos momentos, y bueno, en el medio, como siempre, caen inocentes. Usada de Codexia es otro libro que no tiene nada que ver con lo que te vengo contando, fantasía juvenil, te mete en unos carnavales de un país símil Venecia. Te digo símil porque esto es pura ficción. Nos va a contar la historia de una aprendiz de abogada que quiere ser jueza y que va a tener que ser defendida por quién, nada más y nada menos que por su enemigo, porque esto es un enemies to lovers. Y bueno, vos me dirás, no es para mí, no es para mi edad. Está bueno porque cuando en el mundo están pasando distopías como las que están pasando, un poco de ficción, de fantasía, de mundo distópico, viene bien. Y acá lo que me gustó de la escritora es que construye un mundo con reglas, con normas, con leyes. De hecho, uno de los grandes temas que se plantea el libro es si una sociedad es conveniente que esté estructurada sobre el diseño de determinadas normas. Justo ahora que en Argentina estamos tratando de cambiar las normas. Bueno, hay normas y normas. De ahí me fui a un clásico total porque participé de un club de lectura y fue Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Si no lo había leído, no me maten. Este gótico también sureño,
donde el protagonista es un abogado y defiende a un afrodescendiente de una supuesta violación que este hombre cometió contra una mujer blanca. Me encantaron los personajes, entiendo por qué el éxito de este libro, que además salió en un momento donde todavía estaba el racismo a flor de piel, sigue estándolo. Lo que a mí me pasó con este libro es eso, yo lo leía y decía, Dios mío, ¿cuánto pasó de esto? Estamos igual. Fue publicado, ya te voy a decir, fue publicado en 1960. Ganó el Pulitzer apenas fue publicado y estamos en el 2026, señoras y señores, y yo no sé si en un juicio hoy como el que plantea la trama, la cosa no terminaría igual. Y el otro libro que leí, Bajo Tierra, de Mary Webb, fue un descubrimiento. Es una escritora británica que yo no conocía y que lo publicó en 1917. Ella nos va a contar la historia de la protagonista que se llama, ya te digo, no tengo acá, creo que es Hazel. Hazel. Ella es una jovencita de 14, 15 años que vive sola en el bosque con su padre, que lo único que le importa a este hombre es tocar el arpa. Su mamá murió cuando era muy chica ella y bueno, crece sola como un animalito silvestre. Su mejor amiga es una zorra llamada Foxy. Se va a encontrar con dos tipos de hombres en el medio del camino accidentalmente. Uno, un ser pasional, te diría un Heathcliff, y otro, un ser pensante, que es un pastor de una iglesia que la quiere como esposa, ¿no? Ella va a debatirse entre estas dos pasiones. Lo bueno, lo interesante de este libro, al margen de cómo está escrito, que vos no sabes lo que es esto, poesía pura, lee a Mavi West, porque es una cosa impresionante. Algo bello, querés leer literatura de calidad, lee esta mujer. Bueno, pero además de eso, lo que nos muestra en la narración es el contraste entre las pasiones humanas y la belleza, la tranquilidad en la que se desarrolla toda esta trama. Un libro majestuoso. Así que decime vos qué leíste, que te leo en los comentarios. Gracias por estar y por escuchar. Chau, chau.